Bienvenidos queridos amigos a su programa Con la Biblia en tus oídos, lecturas y reflexiones diarias de la palabra de Dios. Hoy Isaías 13, profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz de ellos, alzad la mano para que entren por las puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre y se llenará de temor. Angustia y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de la soberbia, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro, con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a la que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ellos de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrá allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Aunque este capítulo muestra escenas muy crudas de lo que puede pasar a una persona que se aparta de Jesús y que empieza en un camino de altivez y orgullo, sin embargo nosotros podemos notar esas frases que también denotan esperanza. Primeramente, debemos recordar que los capítulos anteriores del libro de Isaías están amonestando al pueblo de que va a venir un gran castigo a ellos si siguen en el camino de la desobediencia, en el camino de la idolatría, en el camino de la injusticia social. Dios en su palabra en el versículo 5 dice que tiene instrumentos de ira para castigar a su pueblo. ¿Dónde se encuentra la misericordia de esto? La misericordia se encuentra en que esto fue dicho casi 80 y 100 años antes de que ocurriera. Ahí está la misericordia. Esa misma misericordia que decidió de limpiar este mundo
con el diluvio, con agua, pero aún así dio 120 años de gracia para que los seres humanos pudieran arrepentirse y pudieran entrar al arca que estaba preparando Noé. Por tanto, si uno mira o uno lee en una manera muy superficial el texto, se asustaría y creería que Dios es un Dios tirano, un Dios cruel, un Dios que piensa en castigar a aquel que no está de acuerdo a lo que Él dice. Si bien es cierto, en su sabiduría, Dios claramente sabe que el seguir sus mandamientos es lo mejor para nosotros. ¿Quién más sabe lo mejor para nosotros que aquel que nos creó? Pero nosotros sabemos también que Él no nos obliga, Él nos da la libertad para elegir qué camino seguir. Pero también nos dice cuáles son las consecuencias que tendremos si avanzamos en este o en cual camino. Que Dios nos diga que van a haber tristes consecuencias, destrucción, ira, si seguimos el camino de la maldad, de Sodoma y Gomorra, como dice aquí. ¿Dios es malo porque nos dice eso? ¿Dios nos está atemorizando para que sigamos su camino, para que no sigamos eso? Como algunos dicen, ¿qué elección puede tener una persona si tiene una pistola en su cabeza? En realidad no tiene elección. ¿Acá Dios le está dando elección a su pueblo? En realidad sí, porque esto lo está diciendo con mucha anticipación. Está diciendo datos tan específicos como, por ejemplo, que uno de los instrumentos para la ira va a ser los medos, el pueblo de los medos. Está dando algunos datos de lo que va a ser el cautiverio. Está dando datos increíbles, impresionantes, en donde una profecía que se manifiesta aquí en el capítulo 13 se está cumpliendo en este momento. Y tú te preguntarás cuál. En la última parte de este capítulo nos menciona que Babilonia, aquella que era reina, que dominaba sobre todos los otros reyes, iba a ser destruida y que nunca más se iba a reconstruir. Y es más, sé que en medio de ella iban a vivir hienas, avestruces y un sinfín de una fauna silvestre. Bueno, quiero mencionarles que muchas personas, tanto en la Edad Media como en el tiempo de Napoleón, como en el tiempo tan cercano de ahora, como Saddam Hussein, quisieron reconstruir Babilonia porque sabían que esa ciudad tenía un antiguo apogeo, un antiguo esplendor, y querían reconstruirla para volver a tener ese esplendor, querían resucitarla. Pero el texto claramente dice que no, al ser destruida, que no se iba a reconstruir más. Y efectivamente tú puedes ir a Turquía, donde están las ruinas de esa ciudad, y ahí la vas a encontrar como un testimonio silencioso del cumplimiento de la profecía de Isaías 13. También podemos encontrarnos algo muy interesante. En varios momentos nos dicen el día grande de Jehová. Para ese tiempo, para el tiempo de Isaías, el día grande de Jehová era ese momento cuando iba a venir el imperio babilónico e iba a destruir a Israel, a Judá, y los iba a llevar cautivos. Para ese momento, ese iba a ser el día de Jehová. Pero para nosotros el día de Jehová va a ser la segunda venida de Jesús. Y la segunda venida de Jesús va a ser un momento glorioso en donde Jesús va a venir y todo ojo le verá. Va a venir con todos sus ángeles. Pero atención, esa venida para algunos va a ser terrible y para otros va a ser el gozo más agradable, más supremo que pueda haber. ¿Y sabes cómo nosotros podemos saberlo? Porque la Biblia dice que ante el resplandor de su venida, los inicuos van a ser destruidos. El capítulo 12 nos menciona lo mismo. Acá también nos menciona que ese momento va a ser como la mujer, los dolores de una mujer en parto. Y si nosotros analizamos los dolores de una mujer en parto, como se nos ha contado, son muy grandes. Pero cuando ya nace el bebé, hay gozo en el rostro de esa madre. Por tanto, el concepto de dolores de parto menciona, por un lado, el dolor de aquellos que no se prepararon,
que no aceptaron a Jesús, que quisieron vivir como ellos querían, con altivez y con orgullo, pero también expresa el gozo de esa madre cuando recibe en sus brazos a su bebé, que es el gozo que van a sentir aquellos que esperarán y amarán la venida de Jesús. Por tanto, en ese día grande, terrible, nosotros tenemos dos oportunidades: o estar en el grupo de aquellos que van a ser destruidos lamentablemente por su altivez y porque no quisieron seguir a Jesús, o vamos a levantar nuestros brazos con gozo para recibir a aquel Jesús que resucitó, que está en el cielo y que está pronto a venir. ¿En qué grupo quieres estar tú? Personalmente yo quiero estar en ese grupo que levantará sus brazos al cielo, porque yo quiero esa vida eterna. Yo quiero vivir con Jesús. Yo quiero estar en ese mundo donde no va a haber más injusticia ni más dolor, porque estoy cansado del dolor, del sufrimiento que existe hoy. Y Dios me promete, y Dios le promete a usted también, ese momento especial. Cuando Jesús venga, todo va a terminar y todo va a estar bien. Que Dios te bendiga. Si te gustó este audio, te invitamos a darle me gusta y a compartir con tus amistades. Si aún no te suscribes a este canal, te invitamos para poder realizarlo y de esa manera ayudarnos a publicar y publicitar nuestros contenidos. Y ahora leeremos la lección diaria de la Biblia titulada Misión en favor de los no alcanzados, primera parte. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17:24. Miércoles 6 de diciembre. ¿Cómo presentar a un nuevo Dios? Una vez que Pablo hubo captado la atención de los pensadores de Atenas, dirigió a su audiencia al Dios del cielo. Lee Hechos 17:24 al 27. ¿Qué método adoptó Pablo aquí en un intento de llegar a estas personas? Hechos 17:24 al 27. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefigurado el orden de los tiempos y de los límites de su estación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Cierre de cita. Para un pueblo que se preocupaba lo suficiente por las cosas espirituales como para construir un altar a un Dios desconocido, las palabras de Pablo eran intrigantes. Un Dios creador que no vive en un templo no necesita nada de los seres humanos, sino que Él suple las necesidades humanas. Para una cultura impregnada de mitología griega, en la que los dioses eran imprescindibles, egocéntricos y crueles, la idea de un Dios como el que describió Pablo era un pensamiento maravillosamente intrigante. Y los hombres del Areópago dieron sus primeros pasos hacia un Dios de amor. El hecho es que este Dios al que no conocían se daba a conocer, de hecho también deseaba que lo conocieran. Es probable que Pablo haya compartido más conocimientos en el Areópago que las pocas palabras que Lucas registró en esta historia. Parece razonable, por cuestiones de espacio, que Lucas se limitara a resumir el discurso de Pablo. Si esto es cierto, entonces probablemente Pablo habría desarrollado en detalle cada uno de los conceptos que hemos leído hasta ahora. Entonces, desglosemos el discurso de Pablo en conceptos. Primeramente, Pablo elogió su actual percepción espiritual y su necesidad. Luego, mostró que había estudiado sus creencias y que había encontrado algunas cosas
que respetaban entre lo que había aprendido. A continuación, les habló de una cosa en particular que había descubierto en el estudio de su religión y que ellos admitían que no entendían. Después de esto, compartió el aspecto de Dios que sabía que necesitaban desesperadamente, que es el hecho de que Dios existe y que los amaba y que no estaba lejos. Y por último, al final de su discurso, Pablo pasó a advertirles lo que significa rechazar el conocimiento de ese Dios que aún no conocían. Pablo los llevó tan lejos como pudo, según lo que sabía de ellos creía. Si podía guiarlos hasta allí, su progreso fue importante. Presta atención a la apelación de Pablo al mundo creado y a un Dios como creador. Ver también Romanos 1, 18 al 25. ¿Por qué es que este es un buen método con la mayoría de las personas, al menos para empezar? ¿Qué tiene el mundo creado que señala a Dios con tanta fuerza?